Bienvenidos. Hoy vamos a ver sustancias puras. Una sustancia pura es aquella que presenta una composición química estable, como por ejemplo el agua, el helio, el nitrógeno o el dióxido de carbono. El aire, a pesar de que es una mezcla de diferentes gases, también se le puede dar tratamiento de sustancia pura. Toda sustancia pura, si representamos la presión, el volumen específico y la temperatura, nos muestra en esa representación gráfica las superficies de estado. La superficie de estado, los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, más los estados intermedios como la fusión, la condensación o la solidificación, la vaporización. Veamos, por ejemplo, una sustancia que se contrae al solidificarse, que es la mayoría de las sustancias conocidas, tienen este comportamiento, a excepción del agua. En este caso está representado en la superficie de estado del dióxido de carbono. Veamos, esta superficie de color azul representa el estado sólido, esta naranja al estado líquido y esta blanca y esta violeta al estado vapor o gas. La diferencia entre un gas y un vapor es que el vapor a presión constante cuando se enfría condensa y nosotros lo que observamos es un proceso de condensación, como aquí. En cambio, en el gas no existe un proceso de condensación, sino que automáticamente pasa al estado de líquido comprimido sin pasar por el proceso de condensación. Veamos este punto donde esta sustancia, que podría ser, por ejemplo, dióxido de carbono, se encuentra en estado sólido. Cuando se encuentra en estado sólido y nosotros entregamos energía a presión constante, por ejemplo, la presión atmosférica, para decir un ejemplo, pero puede ser cualquier presión, ¿qué va a suceder? A presión constante me voy a desplazar en el mismo eje de las presiones hacia este punto. Cada vez va aumentando su volumen, lo que vamos a ver que del punto A al punto B va aumentando su volumen hasta llegar a lo que nosotros llamamos una zona de equilibrio entre sólido y líquido. Esa zona de equilibrio sólido y líquido está representada con esta superficie de color rojo. Observamos que tiene un límite inferior, que luego vamos a comentar, que se llama línea triple, y no tiene límite superior. En este momento aparece, comienza a fundirse ese sólido. Y entonces, por lo tanto, si seguimos entregando más energía, vamos a encontrar que cada vez vamos a tener más cantidad de líquido y menos cantidad de sólido. Hasta que va a llegar un momento que en este punto C nos encontramos con una situación que decimos que justito dejó de aparecer todo el sólido y ahora tenemos líquido que le llamamos líquido saturado en esa curva de equilibrio líquido sólido. Si seguimos entregando energía, vamos a pasar a la zona de estado de líquido comprimido o como un sinónimo, líquido subenfriado. Aquí tenemos el punto D. En estas condiciones, si seguimos entregando energía, va a aparecer vapor. Justo en ese estado, en el punto D, decimos que tenemos líquido saturado, que no es el mismo líquido saturado acá, porque en esta situación estábamos en la zona de equilibrio líquido sólido. En cambio, en D estamos en la zona del equilibrio líquido-vapor. Sin embargo, las dos se llaman curvas de líquido saturado, pero son diferentes zonas de equilibrio. Y si nosotros seguimos entregando energía, vamos a pasar por diferentes situaciones donde vamos a tener mayor cantidad de vapor y menos de líquido hasta encontrarnos con el punto E, donde aumenta mucho el volumen y en esa situación vamos a encontrar todo en el estado de vapor saturado. Y si seguimos entregando energía, vamos a pasar a un punto, por ejemplo, el punto F. Ahora, ¿qué pasó? Que nosotros estuvimos pasando desde un estado donde nosotros estábamos trabajando con dos propiedades que necesitábamos en el estado sólido, la presión y la temperatura, por ejemplo, o el volumen y la presión.
y nuestro estado estaba definido por dos propiedades, hasta la zona de equilibrio bifásica líquido-sólido, donde, conociendo la presión, conocíamos inmediatamente la temperatura, o conociendo la temperatura, conocíamos la presión. Por otro lado, siempre vemos que el volumen va cambiando, ¿no? Ahora, si seguimos a la zona de líquido saturado, de líquido comprimido, ahí otra vez necesitamos dos parámetros de estado, o presión y temperatura, o volumen específico y presión, y la combinación entre ellos. Ahora, si vamos otra vez a la zona de equilibrio líquido-vapor, vamos a necesitar, con un solo estado se define el otro. Si tenemos la presión, vamos a definir la temperatura. Y luego, saliendo otra vez de las curvas de equilibrio, necesitamos dos parámetros de estado para definir nuestro punto. Ahora veamos la zona de equilibrio líquido-vapor, que está representada con un color amarillo. En esa zona vamos a ver un punto máximo. Ese máximo se llama punto crítico. Y en esa situación, en el momento que una sustancia se encuentra en el punto crítico, se caracteriza porque el volumen del vapor saturado es igual al volumen del líquido saturado. Hay un único valor en ese lugar. Y entonces ese punto tiene un volumen crítico, define una presión crítica y una temperatura crítica. La zona inferior de la curva de equilibrio líquido-vapor, de la zona de equilibrio líquido-vapor, que nosotros la llamamos campana de vaporización, es la línea triple. La línea triple comienza en la zona de equilibrio líquido-sólido, va atravesando todas estas zonas de equilibrio sólido-vapor y líquido-vapor. En cualquier punto en esta línea triple, nosotros vamos a encontrarnos con los tres estados simultáneos: sólido, líquido y vapor. Así que cualquier punto que está ubicado en esta zona verde, por ejemplo, este que arbitrariamente marcado, tiene una parte de vapor y una parte de sólido. Este tiene una parte de vapor, una parte de líquido. Este tiene una parte de líquido y una parte de sólido. Y cualquiera que esté ubicado en esta línea tiene una parte de líquido, una parte de vapor y una parte de sólido. La presión crítica, la temperatura crítica y el volumen crítico son constantes que son propias de cada sustancia. Por lo tanto, los podemos encontrar en las tablas. ¿Qué pasa, por ejemplo, como una sustancia como el agua, que tiene una característica única? El agua se expande al solidificarse. Hay otras sustancias que también son muy poquitos los ejemplos de sustancias que se expanden al solidificarse. El agua es uno de ellos porque es el que más abundancia tenemos, pero el bismuto, por ejemplo, también es una sustancia que al solidificarse se expande. Veamos qué pasa con nuestra superficie de estado. A simple vista, observamos que es diferente a la que habíamos mostrado anteriormente. Principalmente esa zona de equilibrio, voy a volver atrás para que lo veamos, líquido sólido, que estaba pintada con rojo, en el agua no la tenemos o no la vemos a simple vista. ¿Por qué no la vemos? Porque está detrás del plano. Veamos este borde. En este borde, la zona de equilibrio de sólido viene aquí y después la de equilibrio líquido-sólido está detrás del plano. Es como si una hoja de papel hubiese sido plegada, entonces de frente no se ve, pero si nosotros lo vemos de arriba, vemos que está detrás del plano. Como está detrás del plano, está marcada con líneas de puntos. Así que nosotros, así en la zona, para el agua, podemos poner un punto, como en el caso anterior, en estado sólido, o sea, para el agua sería hielo. Vamos entregando energía a presión constante y va a llegar un momento que aparece la primera gota de líquido. En esa situación decimos que estamos entrando en la parte bifásica de equilibrio sólido-líquido, pero va detrás del plano. Entonces, cuando el hielo se derrite, el volumen disminuye. Claramente se ve cuando llego al punto C, que está detrás del plano, y el volumen de B es mayor que del punto C. Ahora, si sigo entregando energía,
voy a pasar a la zona de equilibrio del líquido, que tampoco la puedo distinguir perfectamente de líquido comprimido porque la tengo tapada por la superficie de sólido. Una vez que yo pase a líquido comprimido, y si sigo entregando energía, voy a entrar en la campana de equilibrio líquido-vapor. En esa situación, en el punto D, tengo vapor, líquido saturado. Sigo entregando energía y me voy a encontrar con el punto E de vapor saturado. Y así sucesivamente. Ahora, si yo a esta superficie hago un corte, una proyección con los ejes que a mí me interesan, por ejemplo, en este caso se me ocurrió mostrar temperatura y volumen, entonces yo voy a representar temperatura y volumen y entonces voy a ver que esta proyección me queda la campana de equilibrio líquido-vapor de esta forma. Y la campana de equilibrio me va a definir, por supuesto, el punto crítico. Y aquí tenemos la temperatura crítica y las isobaras se van a mover hacia arriba. En esta situación se ve el punto crítico que corresponde a su presión crítica. En la parte de equilibrio líquido-vapor, habíamos dicho que todas las zonas de equilibrio eran unívocas, la temperatura con la presión. O sea, si defino la temperatura, define la presión directamente. Por lo tanto, se ve que la isobara se mantiene paralela sobre dentro de las campanas. Yo solamente dibujé una sola isobara, pero así serán todas las isobaras, infinitas isobaras, hasta llegar a la línea triple, que sería esta que se ve en el diagrama. Si yo proyectara la presión y la temperatura nada más en esta superficie, tengo lo que se llama un diagrama de fases, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero en el diagrama de fases, lo que yo veo de la línea triple es solamente un punto superpuesto. Por lo tanto, digo que le llamo punto triple y ustedes también pueden encontrar en tablas cuál es el valor del punto triple. En el punto triple como es una sola situación, el punto triple corresponde a una temperatura del punto triple y a una presión de punto triple. Entonces, dijimos que en el punto crítico teníamos que el volumen de líquido equivalía al volumen de vapor. Si yo estoy en cualquier situación dentro de la campana o la zona de equilibrio líquido-vapor, que es la que nos interesa en termodinámica, en cualquier zona de estas, yo tengo una composición que conozco la presión y directamente conozco la temperatura porque están relacionadas una con la otra, pero sí va a cambiar la composición. Veamos, en este punto que estoy acá, voy a decir que tengo todo líquido, líquido saturado. Y en este punto voy a decir que tengo todo vapor, vapor saturado. Pero cualquier punto intermedio hay una relación de líquido y vapor que en este es distinta a este o a este. Entonces, esa medición me la define lo que nosotros llamamos título. El título lo representamos con la letra X y sencillamente es la masa de vapor sobre la masa total. Masa de vapor sobre masa total. Y eso me va a decir que en este punto, si la masa de vapor es igual a la masa total, el título va a valer 1. Y en este punto, donde no tengo masa de vapor, sino solo es todo líquido, el título va a valer 0. El título es un número adimensional que va desde 0 hasta 1. Entonces, cualquier valor intermedio me va a indicar la composición de vapor que tiene mi mezcla. Si uno conoce que en esta situación el volumen del líquido y en esta otra conoce el volumen del vapor saturado, el título se va a definir a través de volumen, del volumen del punto que yo quiero analizar, menos el volumen del líquido, volumen de vapor menos volumen de vapor saturado menos volumen de líquido saturado. ¿De dónde sale esta ecuación? Sencillamente, imaginemos que yo tengo una mezcla que está en esta situación, en el punto que he marcado ahí. Entonces, imaginen que uno puede leer el volumen que está por debajo en el eje del volumen específico. Entonces, como dijimos que el
título era la proporción de masa de vapor sobre masa total, nosotros podíamos decir que el segmento que va hacia la parte de líquido saturado, este segmento dividido el segmento total, que es la diferencia entre los dos, me va a dar el título. Esto se puede demostrar sencillamente aplicando la relación que el volumen total es igual al volumen del líquido total más el volumen del vapor total, expresarlos como volúmenes específicos con las correspondientes masas, dividir todo por la masa total y ahí vamos a hallar la relación entre los volúmenes y el título. Pero sencillamente si uno lo quiere recordar, uno conoce que es una relación de segmentos o muchas veces necesita calcular el volumen, entonces utiliza esta segunda expresión que es mucho más práctica para resolver y uno no tiene que estar pensando en despejar la ecuación. Ahora, en las tablas, toda la zona de equilibrio que está aquí de líquido-vapor, tenemos tablas donde podemos entrar con la temperatura o podemos entrar con la presión, porque dijimos que eran unívocas. Entonces, para facilitarnos la lectura, o entramos con la temperatura o entramos con la presión, que a continuación les voy a mostrar. Luego tenemos el volumen específico, que tenemos marcado el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Nosotros vemos que en esta tabla el volumen específico del líquido está multiplicado por 10 al cubo. Eso significa que el valor que aparece acá lo tenemos que multiplicar por 10 a la menos 3. Además, en las tablas, además de mostrarnos el volumen, nos muestran las energías internas, la entalpía y la entropía. A la vez, no voy a trabajar hoy con las propiedades, con energía interna, ni con entalpía, ni con entropía, pero quiero mostrarles que estos valores que aparecen acá surgen de haber tomado una referencia arbitraria. La referencia arbitraria, en este caso para la tabla de agua, se ve claramente aquí. En la condición de la temperatura es 0,01 grados Celsius, la energía interna del líquido saturado arbitrariamente se consideró 0. Porque nosotros no conocemos cuánta energía tiene un sistema, sino podemos conocer las diferencias cuando se producen cambios. Eso será otro tema para charlar. Si seguimos adelante, en toda esta otra zona, nosotros necesitamos dos parámetros para entrar. En las zonas de vapor sobrecalentado necesitamos la temperatura y la presión. Y en la zona de líquido comprimido o líquido subenfriado necesitamos la temperatura y la presión. Aquí está marcado la presión, en los ejes de presión y volumen. Aquí se ve los ejes de presión y volumen, cómo las isotermas van hacia abajo. Si nosotros subimos y nos vamos arriba de la presión crítica, vamos a mostrar que las isotermas adquieren la forma de la hipérbola equilátera de la ley de Boyle-Mariotte. Quiere decir que en esta situación se comporta como un gas ideal y lo vemos claramente a eso. Bueno, entonces aquí tenemos una isoterma, que es la temperatura crítica, a la presión crítica, y también aquí dibujé una isoterma que, como dijimos, decrecen en un diagrama de presión-volumen y cuando llega a la zona de equilibrio, en esta situación, presión y temperatura son unívocas y entonces se ven constantes al eje de los volúmenes específicos. Me gustaría que veamos entonces en esta proyección presión-volumen, aquí la tabla entramos por presión. Y entonces, como les contaba, como en esta es una forma más práctica de encontrar los valores de temperatura, porque tengo por ejemplo, en esta tabla tengo las presiones que van desde 0,02, va creciendo de 0,02 y me resulta más fácil leer la temperatura si yo tengo un dato de presión. Y también el resto de la tabla es exactamente similar a la anterior. Ahora, en la zona de vapor sobrecalentado o líquido comprimido subenfriado, que les decía que eran equivalentes, vemos en estas tablas que entrando con la presión
leyendo la presión, tenemos diferentes temperaturas. Y aparece una temperatura que dice saturado, porque aparte nos da el valor de la saturación a esta presión. En este caso, la temperatura de saturación en esta presión es 36,16. Entonces, esa temperatura corresponde a ese valor. Tenemos diferentes presiones. Ya acá no hay más diferencia de los valores de vapor sobrecalentado. Ven que tengo presiones en esta tabla que son de 0,06 bar y 0,35, o sea, los altos son muchos más altos. La zona de equilibrio líquido-vapor tiene más datos que la zona de vapor sobrecalentado en esta tabla en particular. Y la tabla de líquido subenfriado, ya aquí veo todavía menos valores encontrados. Por ejemplo, saltamos de 25 bares a 50 bares. Entramos también por la presión y leemos con la temperatura. De todas maneras, quiero dejarles algunos comentarios con respecto a las propiedades, que lo vamos a ver seguramente en la próxima clase. Si yo necesito las tablas de líquido subenfriado, a veces no necesitamos tantos datos, por eso es que no tenemos tantas tablas para tantas presiones. Si nos ponemos a detener, aquí son 25 bares y vamos a ver lo que hasta ahora conocemos que es el volumen específico, que siempre está multiplicado por 10 a la menos 3. Veamos, por ejemplo, a 180 grados el volumen específico es 1,12 por 10 a la menos 3. Pero a 100 bares y 180 grados es 1,12 por 10 a la menos 3. O sea, no cambia demasiado. El volumen específico del líquido comprimido es prácticamente el mismo, no varía la presión. Por eso decimos que el líquido comprimido es incompresible, que el líquido es incompresible. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un recipiente como este cerrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un problema de termodinámica es leer claramente los datos del problema, enlistar, si uno puede dibujarlo, enlistar la información y primero entender qué es lo que está pasando, cuáles son los procesos que están vinculando, qué es lo que está sucediendo y después que una vez que uno entiende qué es lo que sucede, se puede dibujar el diagrama correspondiente porque nos ayuda a interpretar la resolución. Veamos acá, tenemos un recipiente rígido, quiere decir rígido que no va a cambiar su volumen en ningún momento, o sea que todo se va a mantener a volumen constante y ese va a ser nuestro proceso, volumen constante, isocórico. Se va a calentar y que inicialmente tiene agua a la presión de un bar con un título de 0,5. Bueno, aquí está anotado presión inicial 1 bar, título 0,5. Luego de calentar, obviamente la presión aumenta. La presión 2 es 1,5 bares. Y pregunta la temperatura en cada estado. Entonces, dibujamos un diagrama presión-volumen. Aquí hice un esquema y dibujé una isoterma que estaba a 1 bar. Y como el título era 0,5, entonces yo me puedo animar, como habíamos dicho, que el título era una relación de los volúmenes. Entonces, podría marcar el punto a la mitad en este esquema y aproximadamente podría decir que el título podría estar en el punto 1 porque estoy justamente en forma equidistante del líquido saturado y del vapor saturado. Aquí, en este punto, en el 1, yo conozco el volumen específico. Entonces anoto. Hacer una tabla también ayuda a aclarar un poquito cómo se va a resolver. En el punto 1 anoto presión 1 bar y leo de las tablas que vimos anteriormente a 1 bar qué temperatura de saturación le corresponde. Se dice temperatura de saturación a la presión determinada que nosotros tenemos en la curva de equilibrio, le corresponde una temperatura de saturación. Si lo queremos ver al revés, a una de temperatura le corresponde una presión de saturación. En este caso fue 99,63.
leemos el volumen específico y anoto el título. Ese sería mi punto 1. Ahora, si yo sé que estoy aquí y que ahora voy a calentar y que el proceso va a darse a volumen específico constante, inmediatamente puedo enlistar el punto 2 y las condiciones que tendremos. Conocemos que la presión es 1,5 bares, leemos el volumen, que es 0,8475, lo escribo directamente porque yo ya sé que es el mismo, porque la masa se va a mantener constante, nunca se pinchó el tanque, así que siempre va a ser lo mismo, y el volumen constante me va a decir que el volumen específico es constante. Y entonces ahora veo que a 1,5 bar lo que voy a ver y que se distingue gráficamente es que me voy a encontrar en la zona también de equilibrio líquido-vapor. Por lo tanto, voy a obtener un título. ¿Cómo puedo medir ese título que yo voy a saber o que lo voy a obtener? Primero, puedo completarlo y buscar en la tabla a 1,5 bares la temperatura de saturación. Aquí está anotado 111,4 grados Celsius. Ahora, con esta situación, leo el volumen específico del líquido, el volumen específico del vapor a 1,5 bares. Aquí no está anotado, pero bueno, se los dejo a ustedes para que lo hagan. Y con la formulita que les mostré con el título, tenemos todos los datos. Con volumen específico de líquido saturado y del vapor saturado, se calcula el título. ¿Y qué me dice que el título haya aumentado de 0,5 a 0,3? ¿Es lógico? Por supuesto que es lógico. Si yo estoy calentando un recipiente, voy a tener, aumentando la presión, lo que va a pasar es que voy a tener cada vez más cantidad de vapor. Estoy ahora en el punto 2 y la pregunta que dice, la temperatura en cada estado, ya la tengo respondida. La pregunta B, que dice la masa de vapor presente en cada estado, no la respondí. Solamente sé los títulos. Necesito calcular la masa de vapor en el punto 1 y en el punto 2. En primer lugar, necesito saber cuánta cantidad de masa hay aquí adentro. Para conocer la cantidad de masa, conocemos el volumen específico y el volumen total. Sabiendo que el volumen total dividido la masa es igual al volumen específico, se puede hallar la masa total. Una vez que conocemos la masa total, sabiendo que la masa de vapor sobre la masa total es igual al título, se saca la masa de vapor en el punto 1 y en el punto 2. Y claramente se va a ver lo que habíamos contado, que la masa en el punto 2 es mayor que la masa de vapor en el punto 1. La tercera pregunta dice, si se continúa el calentamiento, o sea que ya nos vamos a mover de este punto 2, siguiendo calentando a volumen específico constante, determina la presión en la cual el agua se encuentra como vapor saturado. O sea, me define qué lugar tengo que terminar. Tengo que terminar en este punto 3. Entonces el volumen específico en el punto 3 sigue siendo el mismo. Por eso repito en todos los puntos 1, 2 y 3 el mismo valor, porque todo el proceso es isocórico. Y también me dice que termina como vapor saturado, o sea que el título también lo define, es igual a 1. Y acá es un poquito más complicado porque tenemos que entrar en las tablas, tanto que entramos por la presión o la temperatura, para ver si encontramos un valor de volumen específico de vapor saturado, lo más parecido que se pueda encontrar a 0,8475. Exactamente no lo vamos a encontrar, pero bueno, uno bastante parecido, lo buscamos y leemos que la temperatura aproximadamente es 120,2 grados Celsius y que la presión es 2 bares. Y podríamos dibujar la isoterma que corresponde a esta situación y la isobara correspondiente. Muchas gracias por la atención y los espero en el próximo video.